Buenos días. Hoy día tomamos en Romanos 5, donde quedamos la semana pasada, los resultados de la justificación. O sea, los resultados para todo creyente que es considerado justo por Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Y vimos la semana pasada que dos resultados de esta justificación son el tener paz para con Dios y el tener entrada a su gracia. Y hoy día empezamos leyendo desde el capítulo 5. Voy a tomar del versículo 2 y leer hasta el versículo 5 en esta primera parte. ¿Por quién tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es notable de que ahora el apóstol Pablo nos deja claro de que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios que por medio de Jesucristo nos alcanza. Y sí, este gran tema de la gloria de Dios, y que lo vamos a ver, comprende que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y todos nosotros, en el curso de la vida, vamos a ser enfrentados a veces a grandes tribulaciones. Incluso ahora, algunos de ustedes están pasando esta gran tribulación de la pandemia. Y algunos han sido afectados por lo que está sufriendo mucha gente en el mundo. Pero en esa tribulación nosotros podemos gloriarnos, sabiendo que la tribulación produce en nosotros paciencia. Y la paciencia prueba. Claro, muchos de nosotros estamos siendo probados en este tiempo.
Pero la prueba en nosotros produce esperanza. Y la esperanza que no nos defrauda. Y no nos defrauda porque en medio de toda tribulación, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor de Dios nos alienta constantemente porque nos deja muy presente que no estamos solos en la tribulación, que Él está con nosotros. Podemos enfrentar la tormenta, porque en todo eso nos muestra este pasaje que hay una obra que Dios está haciendo y que tiene relación con la gloria de Dios y la participación que Él nos da a nosotros para que podamos gloriarnos en su gloria. Así que en medio de la tribulación nosotros podemos apreciar, por difícil que sea, que Dios está con nosotros. No nos abandona, no nos deja, sino que nos lleva a través de toda esta tribulación que produce paciencia, y que la paciencia prueba, y que la prueba no nos defrauda, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, en medio de la tribulación, podemos estar confiados que la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ampliamente nos da el poder para no apartarnos de la gracia de Dios y para en medio de todo vivir por el Espíritu. Y si la Escritura dice que tenemos esta esperanza de la gloria de Dios, nosotros podemos recordar que bien concretamente en la persona de Jesucristo está nuestra esperanza de gloria. En Él está anclada esa esperanza. Y esa esperanza es probada y sale fortalecida por medio de muchas tribulaciones. El apóstol Pedro, con toda la experiencia que él tuvo con Jesucristo, escribe ya siendo anciano, en la última etapa de su vida. Él escribe en su carta, en su primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1, escribe esto que es precioso. Y dice,
en el versículo 18 y leo hasta el versículo 23. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino que de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Y Él, que nos advirtió que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, pero Él venció al mundo y nosotros nos tomamos de Él para pasar todas las tribulaciones con esa esperanza de la gloria que Él nos hace partícipe. Precioso, precioso. Y aquí podríamos hablar un pequeño paréntesis con respecto a la fe en Jesucristo. Que siempre es suficiente la fe en Él. Y hay un tema que a veces produce ansiedad o congoja en muchos creyentes, y que es, ¿qué ocurre si peco siendo salvo, habiendo sido justificado? Y es una pregunta muy válida, muy importante. Y la respuesta se encuentra en la Escritura. Y podemos nosotros ver el pasaje de Primera de Juan, en el capítulo 1, y leer los versículos 9 y 10, que contestan específicamente esta inquietud. Y dice en el versículo, voy a leer del versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, bien claro. Nosotros, siendo salvos, esta carta está escrita a gente salva, a creyentes.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Fallamos nosotros. Pecamos constantemente. Pero, y esta es la clave, dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien claro, bien concreto. Confesar nuestros pecados a Dios, reconocer lo que hemos hecho, hablar verdad con Él. Y de Él vamos a tener perdón. Y no solo vamos a tener perdón, sino que además está esta tremenda promesa de que Él nos va a limpiar de toda maldad. Nos va a dar victoria sobre el pecado, constantemente. Pero tenemos que confesárselo a Él. Y eso es lo importante. Seguimos leyendo Romanos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí estábamos nosotros. Éramos impíos. Él murió por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Notable. Notable esta realidad. Por amor a nosotros. Aun cuando nosotros no lo conocíamos, éramos pecadores, Él murió por nosotros. Qué precioso. O sea, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a su gracia, nos gloriamos en las tribulaciones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y este amor quedó en evidencia objetiva y significativa por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por nosotros. Todo esto prueba su amor. Esa es nuestra realidad por ser parte de los creyentes en Jesucristo. Tenemos nosotros todo esto de justificación, todos estos resultados y aún más, como vamos a seguir viendo. Me van a tener que perdonar, pero voy a tener que ver porque
empiezan a llegar mensajes, desgraciadamente. Seguimos. Entonces, como resultado de esta justificación, o sea, el ser considerado justo por Dios, por haber creído en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a la gracia, tenemos esperanza que es fortalecida en las tribulaciones, y el amor de Dios es derramado a nuestros corazones constantemente. Y quisiera leerles respecto a esto una escritura que aparece en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. En el versículo 17 dice esto: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es nuestra realidad, considerada por Dios, quien nos deja claramente expuesto en las Escrituras cuál es nuestra situación para con Dios. Es notable. No es solo amistad con Él, va mucho más allá. Somos considerados por Él como hijos e hijas por amor. Y constantemente es derramado su amor a nuestra vida. Y si caemos, Él nos dice, así pueden levantarse. Confiesa tu pecado, habla verdad con tu Padre Celestial, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y le cuentas lo que has hecho. Y el Señor te perdona, te restaura y también te da el poder para vencer al pecado. Esa es la realidad de nuestras vidas. Por ser considerado justo por Dios. Y hay otro resultado o consecuencia de la justificación que también trata el apóstol Pablo aquí en Romanos 5, y que para muchos creyentes significa, cuando escuchan y aceptan esta verdad, para muchos creyentes significa sacarse un tremendo peso
de encima. Y es lo siguiente. Vamos a leer versículos 9 y 10 y 11. Con mucha más razón. Recién habíamos leído que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tremenda verdad. Grandiosa verdad. Ustedes, como parte del cuerpo de Cristo, que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Dice la palabra que por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. O sea, ustedes como creyentes, aunque estén pasando tribulaciones, eso no tiene ninguna relación con la ira de Dios, sino que esas son tribulaciones que producen paciencia, y la paciencia aprueba, y la prueba no nos defrauda, porque nosotros somos de Él y somos partícipes de su gloria. Entonces parte del proceso de santificación el que pasemos tribulaciones. Pero la palabra dice de que nosotros por Él somos salvos de la ira de Dios. Y explica en el versículo 10, Romanos capítulo 5, versículos 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, como creyente, como parte del cuerpo de Cristo, la familia de Dios, ustedes no están viviendo ni van a vivir bajo la ira de Dios. Eso es una realidad para el creyente. No va a vivir bajo la ira de Dios. Porque hemos sido reconciliados por Él. No somos enemigos de Dios, sino que somos objeto de su amor. Y nosotros sabemos, y por lo que ya está empezando a pasar en el mundo, de que están sucediendo cosas que son características de los últimos tiempos, sabemos que para el mundo vienen etapas terribles y que tienen relación con el juicio de Dios, con la ira de Dios que enjuicia el pecado del mundo. Pero nosotros no estamos para eso. Claramente,
Dice la Escritura que nosotros no estamos para ira, sino que para salvación de la ira de Dios. Y en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ustedes saben que o bien esta epístola de Tesalonicenses o Gálatas son las epístolas más antiguas del apóstol Pablo, las primeras que escribió. Y aquí en Tesalonicenses, precisamente, fíjense lo que nos escribe Dios por medio del apóstol Pablo con respecto a este tema de haber sido salvado de la ira de Dios. Y dice así, versículo primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y leo versículos 9 y 10. Y dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es un hecho real para sus vidas como creyentes. Ustedes están en la categoría de salvos de la ira de Dios por la fe en Jesucristo. Y en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos todas estas escrituras. Romanos 5, versículos 9 al 11. Tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que dejan claramente establecido de que nosotros los creyentes estamos salvos de la ira de Dios. Entonces, lo que se viene para el mundo, y que claramente Jesucristo advierte, y la revelación que Él dio al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y que comienza en algún momento de los próximos años a manifestarse la ira de Dios con juicios apocalípticos sobre la humanidad, pero no sobre nosotros, no sobre el creyente. Y esto, unido al hecho al cual se refiere Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses,
el apóstol Pablo, cuando recordando palabras del Señor, nos dice que Él viene a buscarnos y nos lleva a su presencia antes que se derrame la ira de Dios sobre la humanidad. Esa es parte de nuestra realidad futura, porque nosotros ya no vamos a estar en ese mundo que está bajo la ira de Dios, sino que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, gozando de la recompensa de su presencia para toda la eternidad, empezando por el milenio. Entonces, los resultados de la justificación que hace referencia a Romanos capítulo 5 son notables para la vida del creyente. Paz para con Dios, entrada a su gracia, al trono de gracia. Tenemos esperanza en el corazón que es fortalecida en las tribulaciones, porque el amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo. Y también nos dice la palabra que hemos sido librados de la ira de Dios. Hemos sido librados para el tiempo presente. Y hemos sido librados de la ira de Dios para el futuro. Y en el tiempo presente, nosotros podemos analizar lo que está pasando en el mundo. Podemos analizar no solamente lo que está ocurriendo con la pandemia, sino que lo que en cualquier momento se levanta un espíritu de anarquía, tal como lo advirtió Jesucristo, que aparece en Mateo 24:12. La maldad o la anarquía se multiplicará. Las naciones que están sufriendo la pandemia están atemorizadas de que en cuanto termine la pandemia comienzan los estallidos sociales. Estallidos sociales que está habiendo en esta última época en naciones importantes. Y es un temor que tienen los gobernantes y constantemente a través de los medios hay gente que es partícipe de la anarquía y que amenazan con estallidos sociales. Y nosotros como creyentes entendemos el contexto. Entendemos que esto que está ocurriendo y otras cosas que tienen que ocurrir, como terremotos o grandes señales en el cielo que van a atemorizar a la humanidad, nosotros sabemos que son parte del principio de dolores y entendemos que Dios ya está enjuiciando a las naciones por su pecado, por la maldad
por lo que han hecho por decenas de años, por siglos. No solamente rechazando a Dios, negando lo obvio, lo que para cualquier persona sensata puede aceptar. Como axiomas, o sea, verdades evidentes que no necesitan prueba porque son tan evidentes, como puede ser que el pecado produce muerte y que todo ser humano va a morir. Es un axioma. O ver a la creación y negar lo que es evidente, de que las cosas no se hacen por sí solas, que detrás de las leyes que gobiernan el universo existe alguien que es responsable de esa creación y de ese orden. Hay principios. Y la humanidad que rechaza a Dios, que rechaza darle gloria a Dios y que hablan de términos, por ejemplo, como la naturaleza, nos da estas cosas. ¿Qué naturaleza? Si la naturaleza es creación de Dios. Entonces, naciones y personas que han rechazado a Dios, que no han querido darle gloria y que han transformado sus vidas en reproche, haciendo cosas abominables, corrupciones inimaginables. Se están encontrando con otra realidad que es muy evidente para los creyentes y que es que Dios derrama su ira, juzga el pecado del mundo y lo hace a través de cosas como las que están sucediendo y que están atemorizando a tanta gente. Y en todo esto, a nosotros, los creyentes, el Señor derrama esperanza. En medio de las tribulaciones, prueba. Y no nos defrauda, sino que nos da esa esperanza de la gloria de Dios por Jesucristo. Amados, en estos días tengan confianza. El Señor está con nosotros, Él nos protege y Él es capaz de sacarnos adelante de todo. No hay nada, por difícil que parezca, que no podamos enfrentar, porque en todo, aún sobre la muerte, el Señor nos ha dado victoria. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.